De nada sirve que el Congreso dicte un sabio presupuesto si el Gobierno lo infringe impunemente, trasladando el dinero de unas partidas a otras o creando nuevos gastos con pretexto de necesidades no satisfechas. Estas fueron las palabras del senador y constitucionalista Manuel Vicente Villarán, palabras que debemos recordar siempre que analicemos normas que guarden relación con temas presupuestarios. Debemos recordar que el Estado no genera riqueza. El dinero con el que cuenta el Gobierno es el dinero de todos los peruanos, que son representados por el Congreso de la República. Por eso, todos los años el Congreso aprueba el presupuesto de la República, porque nuestra labor de representación y fiscalización exige que el dinero de todos los peruanos sea bien utilizado. Hoy evaluaremos el decreto de urgencia 086-2021. Con fecha 16 de septiembre del 2021, se promulgó el decreto de urgencia 086 autorizando un crédito suplementario por la suma de 2.900 millones de soles para gastos destinados a atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Luego del análisis realizado por el Grupo de Trabajo encargado del control constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo y del posterior debate en la Comisión de Constitución, hemos concluido que el decreto de urgencia 086 es inconstitucional. En primer lugar, no cumple con el procedimiento de aprobación de créditos suplementarios establecido en el artículo 80 de la Constitución, el cual señala claramente que los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la ley de presupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos se requieren los votos de los 3/5 del número legal de sus miembros. Es decir, este tipo de créditos tienen reserva de ley. Esto no solo lo señala la Constitución, sino que también está señalado en el reglamento del Congreso, en el artículo 81, inciso D, que señala que las leyes sobre créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas deben tramitarse como la ley de presupuesto. Esto es así porque, de acuerdo a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, la participación del órgano de representación política en la aprobación de la ley de presupuesto se debe a que dicha ley establece cómo se distribuyen los montos y la asignación de las partidas, que en definitiva son los recursos del pueblo. En ese sentido, el mandato constitucional busca promover un espacio de deliberación de las políticas fiscales entre ambos poderes del Estado y garantizar la adecuada fiscalización del gasto público por parte de la representación nacional. La función presupuestaria es inherente al Congreso de la República y, por lo tanto, no es delegable. Además de no cumplir con el procedimiento constitucional preestablecido, tampoco se cumple con los requisitos que la jurisprudencia constitucional exige para emitir decretos de urgencia. El Tribunal Constitucional, desde la sentencia 008-2003, ha establecido que los criterios para analizar la constitucionalidad de los decretos de urgencia son los siguientes: excepcionalidad, necesidad, conexidad, temporalidad y generalidad. En el presente caso, no se cumple con el criterio de excepcionalidad, porque si bien la pandemia del COVID-19 ha sido una situación imprevista que venimos afrontando desde marzo del 2020, para la fecha en la que fue emitido este decreto de urgencia examinado, ya se conocían los efectos del COVID-19 y se sabía que estos seguirían impactando al país. La situación que vivimos hoy, a fines del 2021 o inicios del 2022, no es la misma que se vivía a inicios del 2020, cuando no se conocían los efectos que traería esta pandemia ni cómo la enfrentaríamos. Tampoco se cumple con el criterio de necesidad, porque el Congreso de la República se encuentra plenamente habilitado para reducir los plazos dentro del proceso parlamentario y así poder atender demandas de carácter urgente. Nada le impedía al Poder Ejecutivo plantear la propuesta al Congreso de aprobar un crédito suplementario con carácter de urgencia. Y de hecho, hace solo algunas semanas, el 17 de diciembre, este Pleno aprobó un crédito suplementario de 375 millones de soles destinado al bono familiar habitacional. De hecho, el Consejo Fiscal advirtió que a más de un mes de promulgado el decreto de urgencia 086, se había ejecutado menos del 30% del total del crédito suplementario, es decir, solo 868 millones de 2.900 millones de soles. Por lo tanto, la ejecución del gasto pudo perfectamente esperar la aprobación parlamentaria. Es más, 4 días después de alcanzado el 30% de ejecución, el Gobierno ya estaba aprobando otro decreto de urgencia, el 100-2021, que veremos más adelante, por un monto igual, es decir, por 2.900 millones de soles adicionales, incrementando el presupuesto ya aprobado.
Por último, tampoco se cumple con el criterio de conexidad que exige que la medida adoptada tenga una relación directa con las circunstancias extraordinarias que busca atender. El decreto de urgencia 086 señala que el crédito suplementario permitirá la atención oportuna de la emergencia sanitaria y la reactivación de la economía a través de intervenciones priorizadas. Sin embargo, los 2.900 millones de soles están dirigidos a la reserva de contingencia, lo cual dificulta identificar plenamente en qué se gastarán esos recursos. Esto genera que no podamos identificar los gastos en específico destinados para la emergencia sanitaria y la reactivación económica. El Consejo Fiscal también se ha pronunciado con preocupación respecto a este decreto de urgencia. La preocupación de que se aprueben este tipo de medidas presupuestarias por el decreto de urgencia sin pasar por el Congreso, de acuerdo a lo que manda la Constitución, no solo la compartimos nosotros, sino también el Consejo Fiscal, que ha sido muy claro en señalar que existe un quebrantamiento de la institucionalidad fiscal y que hay falta de transparencia. El Consejo ha señalado que considera que dicha práctica, independientemente de su conformidad con el marco legal actual, no concuerda con la institucionalidad fiscal vigente y resta transparencia al manejo de la política fiscal. También ha señalado que al realizar modificaciones al techo del presupuesto del sector público mediante decreto de urgencia, se vulnera un componente importante de la institucionalidad fiscal mediante el cual le corresponde al Poder Ejecutivo la iniciativa en materia de gasto público y al Congreso la aprobación y el control de dicho gasto. Ello en el marco constitucional de la separación de poderes. En el plano legal, si bien el Consejo Fiscal reconoce que en la Constitución se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en situaciones de emergencia, la propia Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional prevé el uso de tal atribución bajo cumplimiento de una serie de requisitos formales y sustanciales. El Consejo Fiscal exhorta a que en el futuro las modificaciones presupuestarias se realicen, en la medida de lo posible, respetando el procedimiento regular que implica la presentación y aprobación de un proyecto de ley. Dicho mecanismo es más transparente y promueve un espacio de debate público para el análisis de las políticas fiscales, en el que participan tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República. Finalmente, es importante recordar que en un Estado democrático es fundamental garantizar la institucionalidad fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Que se pueda sustentar en el debate público la conveniencia de mayores niveles de gasto o de reducir los niveles de déficit fiscal y fomentar los ahorros fiscales. Nadie niega que la emergencia sanitaria podría justificar que se autoricen créditos suplementarios. Sin embargo, es importante respetar el procedimiento constitucional establecido en el artículo 80 de la Constitución, que señala que la aprobación y el control del gasto público le corresponde a la representación nacional. El Ejecutivo no puede, a sola voluntad, decidir su presupuesto sin que haya un control parlamentario. La Constitución establece límites jurídicos al ejercicio del poder político. El sistema de pesos y contrapesos precisamente está diseñado para que haya un diálogo entre ambos poderes del Estado y no se pueda abusar del poder. Por tanto, el Congreso de la República es el único habilitado para la aprobación de créditos suplementarios mediante una ley. En tanto, toda acción financiera y sus derivaciones deben ser aprobadas por la representación nacional que se encuentra en el Congreso de la República, situación que en este caso en concreto no se ha observado. Muchas gracias.